lógicamente agradecer, como todo el mundo, la posibilidad de estar aquí con vosotros y esperando que estas charlas que os estamos dando sean motivo para discutir a la hora de las comidas, las cenas, los bailes o lo que haya. Bueno, a ver, algunas de las cosas que iré diciendo en realidad pueden ir rápidas porque ya han ido saliendo. De hecho, vamos dando vueltas sobre el mismo fenómeno y cada uno va aportando su granito de arena o algunos elementos. Puestos en el contexto, todo el mundo lo sabemos, estos pues, son los típicos mapas en los que tenemos predicciones. En este caso no son predicciones, sino que son tendencias climáticas en las cuales pues, constatamos el incremento de temperaturas y aunque el tema de las precipitaciones vemos que hay gran variabilidad. Antes nos ha enseñado unos resultados en Andalucía que parece que hay una disminución, no siempre es tan claro. En cualquier caso, el balance entre temperaturas y precipitación indica una tendencia hacia la aridez, eso es indudable. No solamente eso, sino que además las tendencias van a peor. Creo que esto es importante remarcarlo. Es decir, que estamos en este foro creo que no hace falta insistir en el tema del cambio climático, pero sí recordar estas famosas gráficas del IPCC, que en su momento decidieron hacer una serie de escenarios y, desgraciadamente, la tendencia en los últimos años, en lo que corresponde al incremento de CO2 atmosférico, pero también temperatura y nivel del mar, es que estamos en el peor de los escenarios que se les ocurrió. Yo hago la broma de decir, suerte que no se les ocurrió montar uno peor, porque seguramente estaríamos en ese, ¿no? Creo que es importante. No es únicamente lo que está ocurriendo que ya hemos detectado, sino hacia dónde vamos. Con esto y todo, me gustaría hacer un mensaje positivo, que muchas veces se nos echa en cara de que no somos capaces de hacerlo, porque creo que esto representa uno de los pocos casos, el único seguramente que yo conozco, en el cual la ciencia se ha adelantado a la realidad, en el sentido de que cuando se empezaron a descubrir aquellos aumentos de CO2, alguien a partir del conocimiento que había de unos modelos y tal, dijo, que el clima aumentará. Y la verdad es que les hicieron caso, costó mucho montar unos paneles y no sé qué y no sé cuántos, porque hasta hace muy poco todavía se cuestionaba si realmente los cambios de temperatura que hemos apreciado correspondían a la fluctuación normal. Con esto quiero decir que yo creo que estamos en uno de los casos más potentes en el cual el conocimiento científico ha servido para hacer unas predicciones y que ha permitido que la gran necesidad de movilización social a escala global delante del fenómeno, que no es poca cosa, se haya producido. Si no, podríamos estar en la situación que tan sentimentalmente, podría decir, explicaba la diapositiva de la charla de Jordi esta mañana, que se veía aquel Sherpa que decía, es que los dioses deben de haberse enfadado. Si no tuviéramos ese conocimiento científico, quizás estaríamos preguntándonos que es que sencillamente el clima cambia pues porque los dioses lo han decidido. Sabemos que no es así. Que el clima cambia por otros motivos y que el hombre, la acción del hombre, ha contribuido a ese cambio. Hecho este preámbulo, que creo que podría haber sido innecesario, pero ya que me lo he preparado mientras estabais sentado, pues lo he dicho, yo de lo que hablaré básicamente es de tres temas. En primer lugar, algunas estimaciones de cambios en la distribución de especies y comunidades. Alguna cosa se ha dicho. He de decir que yo mi título pone comunidades, no pone nada de especies, pero bueno, yo me guardo las espaldas diciendo que hablaré de especies que son muy importantes en las comunidades porque marcan las mismas y tal. Después me gustaría volver sobre otro tema que ha salido, que yo creo que quizás sería uno de los leitmotiv de las sesiones de hoy, que es el tema de yo he puesto no gradualidad, debería haber puesto no linealidad, pero cuando lo estaba escribiendo dije, igual eso de no linealidad parece muy técnico. Es decir, los cambios puede que no se produzcan de una manera gradual, estamos viendo que están asociados a acontecimientos extremos. Y en tercer lugar, porque lo marca el programa, y porque realmente es un tema importante, pues haré unas reflexiones sobre los incendios forestales y en el contexto del cambio climático. Todo ello intentaré con más o menos éxito referenciarlo a los sistemas de montaña. Bien, primer bloque. Cambio de distribución de especies y comunidades. He puesto una mariposa cuando yo estaba hablando de plantas. Bueno, no es irrelevante. En primer lugar, porque con esta especie de mariposa fue con los que empezamos a tener primeras evidencias de que las especies estaban cambiando su distribución como consecuencia del cambio climático, los trabajos clásicos de Camille Parmesan. Y por una razón y es porque estos animales se mueven rápido y por lo tanto ajustan sus
sus pautas de distribución de una manera más rápida. Y la segunda razón es porque, aunque yo hable de vegetación, existen interacciones importantes entre plantas y animales. Moncho nos ha explicado unos maravillosos casos con grandes plantas, con grandes animales, con osos y urogallos, pero existen otros animales, otros microbios que también son muy importantes. Por lo tanto, no es trivial la imagen esta. Esto lo pasaré rápido, sencillamente para ilustrar que existe un gran esfuerzo en la comunidad científica y técnica por elaborar, no nos gusta hablar de predicciones, pero sí de escenarios, de proyecciones futuras, de qué es lo que pasará en los próximos años en este contexto de cambio climático. Y algunas cosas sabemos. Esto, sencillamente, los números están ahí y es igual, pero yo sí me gustaría, en el contexto que estamos, y es que algunos de los trabajos están revelando que precisamente en esta transición entre los sistemas mediterráneos y las zonas que yo digo eurosiberianas, más o menos entendemos todos, y que corresponden a muchas de las zonas de montaña que son el objeto de esta reunión, son zonas particularmente sensibles a estos cambios en la diversidad que pueden implicar pérdidas de espacios. Por lo tanto, no es trivial hablar en este contexto de sistemas de montaña y precisamente nosotros estamos en un sitio en el cual nuestras predicciones nos indican que hemos de ir con cuidado. En este sentido, hay que tener en cuenta una pequeña historia de cómo una de las maneras como se pueden hacer estas modelizaciones. De hecho, nosotros estamos con ello, estamos intentando, de hecho ahora os enseñaré algún resultado así preliminar, estamos intentando modelizar las zonas que llamamos idóneas que quiere decir que con las condiciones climáticas que esperamos sean idóneas para que las especies puedan vivir, determinadas especies, un poco el estilo de alguna cosa que ya se ha enseñado. ¿Cómo se hace esto? Se parte de la información actual, de los patrones de distribución. Nosotros estamos haciéndolo para las especies forestales, para algunas de ellas, de la península ibérica, esta información de base de dónde se encuentra, pues a partir, por ejemplo, de los inventarios forestales. Por otro lado, tenemos la información actual climática, por ejemplo, pues tenemos un atlas climático digital que está a partir de información de estaciones, se han hecho unas extrapolaciones y ¡pum!, tienes el mapa este. A partir de ahí tú puedes modelizar la distribución actual a partir de la distribución, a partir de la distribución climática. Y teniendo en cuenta las proyecciones, que hay unos señores muy sabiondos y nos han enseñado antes aquellos modelos, las cuadrículas y cómo a partir de los distintos procesos físicos ocurren en la atmósfera y su interacción con el océano, etcétera, etcétera, pues se hacen unos modelos de predicción climática. De tal manera que podemos aplicar las predicciones climáticas a capacidad, a lo que nosotros hemos observado de dónde se encuentran las especies, y de esta manera construimos unos mapas de este estilo en el cual podemos marcar una probabilidad de que en un lugar determinado de la península ibérica las condiciones climáticas idóneas para una determinada especie. Esto acaba de salir del horno, por lo tanto aún no sé si bajará el soufflé. Es el caso del Pinus silvestris y lo que tenéis aquí es un mapa, en realidad es un mapa de probabilidades, del que sería en la situación actual, cuáles serían las zonas idóneas. No quiere decir que el Pinus silvestris se encuentre aquí, lógicamente puede ser que no se encuentre pues porque no haya llegado, porque se haya cortado, puede ser que igual lo encontremos en otro sitio porque alguien ha hecho un esfuerzo adicional para que se coloque allí, ¿no? Y esta es la situación prevista para uno de estos escenarios, que para poder hacernos una idea representa en este periodo esta temperatura. La idea que tenemos es que esto esté disponible y que, de hecho, este era un poco el mensaje desde el punto de vista de la gestión, para llevarse fácil de que es posible, existen técnicas que permitan a una escala grande o incluso relativamente pequeña disponer de información que nos diga si una determinada zona en el futuro va a ser idónea para que una determinada especie pueda encontrarse allá. Pienso que eso puede ser una herramienta de gestión importante. De momento nosotros la idea que tenemos es poner un servidor para unas 70 especies forestales. Esta información estamos acabando de procesarla, pero estará disponible. En cualquier caso, ese es el mensaje, que por lo menos somos capaces de elaborar este tipo de información. Ahora bien, volviendo para atrás, perdonad, sé que no sé de hacer, pero bueno. Ahora bien, sabemos que este tipo de aproximación es meramente estadística, hasta cierto punto es ciega en muchos aspectos,
porque no contempla los procesos, digamos, funcionales, y algunos de ellos son claves a la hora de determinar la distribución de las especies. Lo sabemos, estamos en ello. Cuando digo yo, no me digo mi grupo, sino digamos la comunidad científica. No siempre es fácil, pero por lo menos ha de ser consciente. Alguno de ellos, la gestión. Estuve en una reunión hace unos años que fue bastante interesante, el comentario que precisamente sobre este tema, ¿no? de predecir la distribución de las especies. Alguien dice, no, si en el fondo lo que acabará determinando los mapas de distribución de las especies, como de hecho lo es ya en gran medida en Europa, para muchas especies forestales, no son las características climáticas, sino que es la gestión que se haga en el sentido de plantar o no plantar, o cortar, etcétera. Por lo tanto, no podemos obviar este elemento. Otro elemento que está cobrando mucha importancia y ha salido es la dispersión. Quizás nosotros tenemos una cierta tendencia a subvalorar, incluso a unas distancias medias y para los vegetales, este factor, pero hay grupos que trabajan, por ejemplo, en Bélgica, que han estudiado claramente que los patrones de diversidad de especies en paisajes fragmentados están altamente relacionados precisamente con la capacidad de dispersión de las especies. En ese sentido, no es con plantas, pero sí con estas mariposas que antes decía. Hace muy poco ha salido un articulito que es bastante divertido. Una gente que hace 10 años pues lo que hizo fue trasladar unas poblaciones de mariposas y las puso muy lejos, muy al norte de donde le correspondía. Y han funcionado a la mar de bien, lo cual indica que esa especie que aún no ha llegado al sitio en el cual se colocaron las oruguitas, en realidad su distribución está limitada por la dispersión y no por el clima. Por lo tanto, estos elementos hemos de tenerlos muy en cuenta. De la misma manera, otros elementos son las interacciones bióticas, y de las cuales algunas cosas sabemos. Realmente podemos decir que en España es uno de los centros de investigación más importante en estos aspectos, pero que aún nos quedan muchísimas cosas, y algunas de ellas incorporar a unos bichitos o seres vivos, digámoslo así, como por ejemplo pueden ser todos los microorganismos que tenemos en el suelo, etcétera. Y esto es un campo nuevo en el cual empezamos a hacer esfuerzos, puedo insistir, no yo, la comunidad científica, y que hemos de incorporar. Y finalmente otras perturbaciones, aquí podemos hablar de los incendios, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto marca un cuadro en el cual, para poder determinar realmente las distribuciones futuras de las especies, un punto de referencia pueden ser estos mapas climáticos, pero evidentemente no es suficiente. Por lo que se hace referencia a las zonas de montaña, por otro lado, podemos decir, bueno, estamos viendo que efectivamente se están produciendo cambios. Respuesta, sí. De hecho, aquí han salido ya varias informaciones, no me extenderé. Sencillamente decir que hay estudios también en el Montseny, en Cataluña, con el Haya, en el cual pues, se comprueba una expansión, y que esta expansión está además asociada con un proceso como es el crecimiento, es decir, de los árboles, que tiende a disminuir en las zonas bajas y aumentar en las partes altas. Perdoneu. Y que, por lo tanto, insistiendo en la idea de la continuidad territorial y de la dispersión, en las zonas de montaña es particularmente importante. Y aquí hay un elemento, una idea que preparando esta charla se me ocurrió, y es que muchas veces, cuando hablamos de los corredores, que ya es un concepto que ya hemos incorporado en la gestión, en los informes, en todo, vale la pena tener en cuenta, porque bueno, uno puede hacer sé que es muy tonto lo que digo, pero bueno, a mí se me ha ocurrido. Uno puede hacer un mapa y pone allí las zonas y vamos a montar corredores, vamos a montar zonas que sean más o menos posibles para la dispersión y tal. Pero si no pones las curvas de nivel, estás perdiendo una información muy valiosa. O dicho de otra manera, como ahora veremos a continuación algún ejemplo, en las zonas de montaña es muy importante mantener corredores altitudinales, es decir, que cubran el gradiente altitudinal que una montaña está marcando. Evidentemente, conexiones entre zonas de montaña, pues esto ya lo sabemos. Pero yo no sé si tenemos tan claro esta idea, es de que vale la pena mantener la montaña en su integridad, por lo que representa el gradiente altitudinal, porque pueden haber estos movimientos que básicamente serán de las cotas bajas a las cotas más altas. Esto es sencillamente una ilustración de la importancia de estos corredores, un trabajo de Miguel Araújo y colaboradores, en el cual, pues como podéis comprobar, ellos hacen modelos de estos de aproximación, seguimos estando en unas zonas particularmente vulnerables como consecuencia de estas discontinuidades territoriales. Volviendo a la idea de
de las montañas y de lo que representan como zonas de movimiento de las áreas de distribución, hace bastante poco salió un trabajito en el Science, en el Caldwell, y más gente. Ellos básicamente lo hicieron en zonas, hicieron una especie de aproximación muy descriptiva en zonas tropicales, zonas de montaña. Y entonces, a ver si lo puedo explicar, porque algunas cosas son fáciles y otras, en fin, ya veremos. Bueno, fijaos en este gráfico. Este gráfico lo que marca aquí es sencillamente cada puntito, cada segmento corresponde a la distribución de una especie, y lo que tenéis en el eje de las abscisas es la altitud, la elevación, y lo que tenéis en el eje de las ordenadas es el rango de distribución, es decir, que aquellas especies que tienen un rango de distribución pequeña, solo encontramos un rango de altitud muy cortito, pues estarán en la parte baja del eje de las ordenadas. La longitud de estos segmentos representa esta amplitud en el rango altitudinal, por lo tanto, estas de aquí tienen unos segmentos más elevados. Esto es lo primero que hay que saber. Claro, podemos hacer una aproximación muy sencilla en la cual un aumento de las temperaturas, pues lo que hace es que las especies tienden a subir hacia arriba en la montaña. Esto ya se ha explicado en varias charlas. Y alguna de las cosas que también se ha dicho, y es muy obvio, es que aquellas especies, estas de aquí, que están en la parte alta, pues sencillamente ya no siguen encontrando las condiciones para poder vivir y ¡puf!, desaparecen. Es el caso, diríamos, más fácil de extinción que podemos esperar. Aquellas especies que tienen un rango de distribución más amplio, pero que se centran también en las partes más altas, quizás puedan mantenerse, porque su rango de distribución es suficientemente amplio, pero en cualquier caso este quedará restringido. Correspondería a las especies que estarían en esta línea. Esta línea lo que marca es la variación esperada en la distribución de las especies atendiendo a la temperatura. Podemos hacer una simplificación. Por ejemplo, un aumento de la temperatura en 1 grado equivaldría a subir en altitud 200 metros, por poner un ejemplo. Bueno, pues esos 200 metros corresponden a este segmento de aquí, a esta delta. Particularmente interesante encuentro es este grupo de especies que se encuentran por debajo de esta misma delta. En este caso ya no la representamos en el eje de las ordenadas, sino que la representamos aquí, esta línea discontinua. ¿Por qué? Porque aquellas especies que se encuentran por debajo, en las nuevas condiciones climáticas, se supone que tienen que dar un saltito. Pero ese saltito es más alto que la propia continuidad en su rango de distribución. En otras palabras, una especie que vive solamente en 100 metros, en un rango de 100 metros de altitud, y si resulta que rápidamente tiene que moverse 200 metros más para allá, va a tener una discontinuidad en su área de distribución que la va a hacer más vulnerable a esos procesos. De aquí viene la reflexión anterior que decía que esta es la importancia que tienen el mantenimiento de estos gradientes. Bien, para hacernos una idea de la magnitud de lo que puede representar eso, estamos haciendo un pequeño ejercicio con Chiqui Mancebo de la Universidad de La Laguna y hemos cogido como sistema de estudio los briófitos, porque nos gustan, de Canarias, que es un sistema particularmente interesante, porque al estar aislado como isla, pues no solo es una montaña, sino que además los problemas de dispersión desde otras zonas aún es más complicado. Bueno, aquí tenéis más o menos la brioflora distribuida en función de la elevación y de los rangos de distribución, y aquí lo que hemos hecho ha sido, a partir de predicciones así globales, en este caso sí que son globales, un incremento de 1 grado equivaldría a una migración en 200 metros, esto lo hemos mirado a partir de los datos climáticos actuales. 2 grados pues aumentaría, sería 400 metros. Las predicciones, así a grosso modo, pues están entre 1 grado y 2 grados y que corresponden a las líneas respectivamente rojas y naranjas que tenemos aquí. Para hacerlo un poco más visible, aquí tenemos el porcentaje de las especies que serían vulnerables atendiendo a que su área de distribución es muy restringida y que pueden llegar, correspondería a esta gráfica de aquí, y que correspondería aproximadamente en porcentaje si tenemos un incremento de 2 grados en 400, que equivale a 400 metros de subidita, alrededor del 50% de las especies. Aproximadamente la mitad de las especies son vulnerables al cambio climático de briófitos, sencillamente porque tienen actualmente un área de distribución bastante restringida y lo van a tener un poquito difícil para reajustar sus áreas de distribución. Esto es evidentemente un escenario alarmista, los briófitos pueden dispersarse por esporas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que nos dan un poco una idea
nos cuantifican una idea de un fenómeno que igual hasta ahora ha sido poco elaborado. Mensaje. Aquí espero que no haya ningún sudamericano en el aula. También se haga ocurrir ahora, que tenía que haber puesto otra cosa, pero bueno, pensemos en la preservación de los corredores en los gradientes altitudinales. Siguiente bloque. Los eventos extremos. Bueno, hay cosas que ya no hará falta insistir. De todas maneras, sí que vale la pena decir que tenemos evidencias históricas de que los cambios en la dinámica de la vegetación han ocurrido históricamente a veces de una manera rápida. En este caso son unos estudios en el Yukon, en el Timberline, en la zona del límite del bosque, y en el cual, pues, clásicamente, pues, cambio climático, las especies van subiendo y tal y que cual. Bueno, pues estudiando la estructura de las poblaciones, lo que se ve es que el incremento corresponde a unos periodos muy cortos de tiempo, es decir, que se van acumulando ya las semillas, los propágulos, y unos años, unas ventanas determinadas, ya sea porque sean unas ventanas de tiempo, de condiciones climáticas particularmente apropiadas, o porque tenemos uno de estos efectos Allen tan conocidos por los ecólogos, que necesitas ir acumulando tu potencial reproductivo para dar el salto cualitativo, pues esto se produce. Es decir, conocemos que los cambios no son lineales, algunos de ellos no lo son, en el mismo sentido que se ha comentado antes. Alguno de ellos es particularmente relevante. Dejemos de lado esto, que sencillamente es porque hay procesos fisiológicos que también sabemos que tienen umbrales de respuesta. Pero hay uno que no tiene retorno, y es que cuando una planta se muere, aunque vuelva a llover, no vuelve a vivir. Y eso es un cambio irreversible. Es decir, existen umbrales que determinan respuestas biológicas no reversibles. Y uno de ellos, muy claro, es cuando va uno y se muere. Entonces, claro, si tenemos situaciones... No, a ver, la ecología es muy sencilla. Todos son conceptos bastante triviales. Solo hay que ponerlos uno al lado del otro. Si nosotros miramos simplificamos una tendencia climática, además, he de decir tonterías porque hasta ahora si no me prestaríais atención. Si nosotros miramos una tendencia climática, podemos hacer una simplificación y poner una línea y decir, mira, está subiendo la temperatura. Ya hemos visto hoy que no es así, sino que en realidad lo que tenemos son una serie de fluctuaciones. Pero no nos podemos quedar solo con esto, porque resulta que en estas fluctuaciones, como antes se ha dicho, hay extremos climáticos en un sentido o en otro. Claro, si después de un extremo de esto se te muere la planta, ya te puede volver a llover o hacer buen tiempo el año que viene. Pasarán otras cosas, pero aquella planta ya no vuelve a crecer. Esta es la importancia de estos umbrales. ¿Vale? Como antes se ha dicho, no insistiré, precisamente los modelos lo que están diciendo es que la variabilidad va a aumentar, por lo tanto no solamente vamos a tener más temperaturas, sino mayor abundancia de estos episodios extremos. Esto es una de las razones por las cuales en los últimos años me he entretenido en buscar estas situaciones. Además, yo en un momento muy naif dije, me dedicaré a mirar esto de la dinámica de la vegetación, pero la vegetación cambia muy poquito a poco, sobre todo si trabajas con leñosas. Entonces me di cuenta que cambia cuando pasan cosas de estas y dije, ya sé, me voy a dedicar a esto. Bueno, pues es un poco lo que ha ido pasando. Y entonces, cosas que hemos ido aprendiendo, que podemos ver. En primer lugar, esta respuesta no lineal no es únicamente en el tiempo, sino que también en el espacio. Hay otros factores que están determinando que un año seco, pues aquí no pasa nada y a 2 metros sí que pasa. Esto lo vimos. Y fue ¿puedo decir otra tontería o ya no? Vale. Esto ha sido una de las cosas que a mí me ha hecho creer en la ciencia. Porque hice una predicción que se cumplía en ecología y esto no es habitual, ¿eh? Y es que habíamos visto que aquí más o menos se ve, ¿no? Había en el año, bueno, no me acuerdo, hace muchos años, año 90 y pico, zonas de encinar que se habían secado de manera tremenda. Luego muchos rebrotaron, pero esto no viene al caso. Se habían defoliado tremendamente, pero es que al lado había otras que no se habían defoliado, pero prácticamente nada. Y dices, ¿qué pasa aquí? No, si es que vamos, no es que haya llovido más a 100 metros o no. En realidad lo que pasaba es que había una discontinuidad litológica y que pasabas de unas formaciones de brechas muy compactadas a otras de esquistos mucho más fisuradas y que eso determinaba la capacidad de las raíces ganar en profundidad y que durante aquel verano, que había sido con mucho déficit hídrico, marcó la diferencia.
Esto es lo que la tontería que quería decir, es que dijimos, pues si esto es verdad, cogimos un mapa geológico y decíamos, vamos a ir a mirar este otro sitio donde hay el mismo contacto. Y fuimos a 100 kilómetros y lo vimos a ver lo mismo. Entonces dije, hombre, pues es verdad esto de la ciencia, ¿no? Bueno, lo que quiero ilustrar con esto realmente es que estos procesos no lineales no tienen por qué ser únicamente en el espacio, sino también en el tiempo, que pueden representar mosaicos de respuesta y diferentes velocidades de adaptación a este cambio. Esto creo que es bastante importante de tener en cuenta. Otro fenómeno, otra característica es la propia recurrencia de estos episodios, porque claro, si se van a hacer más frecuentes, pues seguramente, lo que antes decía, aquellas encinas estaban muy sequitas, pero volvieron a rebrotar al año siguiente cuando llovió. La pregunta es, ¿qué es lo que pasa después de otro año de estas condiciones o cuando la frecuencia o el intervalo entre estos fenómenos de episodios extremos se va acortando? De una manera indirecta, viendo otra sequía anterior que había habido, y precisamente en zonas con muy poco suelo en profundidad, lo que habíamos visto es que precisamente, o lo que pudimos cuantificar, es que precisamente aquellos árboles que habían rebrotado peor después del primer episodio fueron precisamente los que acabaron muriéndose cuando vino el segundo, con lo cual aquí tenemos otro elemento. Volviendo con las palabras clave. Los ajustes de la vegetación al nuevo escenario climático no tienen por qué darse de forma gradual. Igual sí, no quiero decir que no, pero que hemos de pensar que estas cosas están ocurriendo, sino que en algunos casos se producirán o se están produciendo de forma rápida, asociadas a eventos climáticos extremos. Idea a tener en cuenta. No sé cómo se gestiona esto, pero por lo menos hay que tenerlo en cuenta. No, sí, es decir, no lo sé, pero algo me imagino. ¿Es esto una cosa rara? Respuesta, no. De hecho, ha ido costando, porque las primeras veces que empezamos a hacer estos trabajos y a ir documentando, veíamos que había poca documentación en la literatura. Esto se ha ido acumulando y cada año tenemos algunos casos distribuidos por todo el mundo. De hecho, Craig Allen, que tiene la gentileza de estar con nosotros, es uno de estos documentadores de estos casos, ¿no? Por lo tanto, no estamos delante de un fenómeno extraño, sino que es un fenómeno que comienza a ser también global. Insisto, muchas veces a escala local, por esta propia característica de la discontinuidad del territorio. Algunas preguntas adicionales que nos hemos hecho, que ahora cruzamos palabras claves: cambio climático, tal, y diversidad, y biodiversidad. Venga, vamos a cruzarlas. Pues venga, vamos a cruzarlas. De hecho, la sequía del año 2003, que antes ya se ha dicho que había sido bastante importante, aquí tenéis alguna manifestación en la anomalía del NDVI, de esta medida del color verde de la vegetación, y que está relacionada con la anomalía de la evapotranspiración, nos proporcionó un sistema, porque lo que hicimos fue básicamente cruzar para Cataluña la información que teníamos a partir de datos de imágenes de satélite del NDVI, y lo cruzamos con la información que teníamos de diversidad obtenida a partir de los inventarios forestales. Aquí hace una matización: diversidad de especies forestales, no de especies herbáceas, con la idea de testar un clásico, que es si un incremento de la diversidad, pues de alguna manera permitía hacer un buffer o de alguna manera disminuir la vulnerabilidad al fenómeno de sequía. La razón para pensar que esto fuera así es que si tú tienes más especies, más probable que haya alguna que pueda aguantar mejor aquellas condiciones extremas, y el conjunto de la comunidad, estimado como el verdor que puede leer un sensor en un satélite, pues varía menos. O sea que hay un motivo para pensar que esto sea así. ¿Qué es lo que obtuvimos? Hay unos gráficos muy complicados, pero bueno. Básicamente, en estos gráficos de superficie, diríamos, los colores más oscuros quiere decir más impacto de la sequía, es decir, mayor anomalía del NDVI, en referencia a la riqueza de especies y en referencia a la característica climática de la localidad, de la estación mirada, a partir de un índice integrador que es el índice de Torway. Valores más elevados quiere decir que la localidad es más húmeda. Esto lo segregamos para bosques, típicamente, diferentes tipos de bosques. Aquí he puesto dos ejemplos: el del Pinus alepensis, típicamente mediterráneo, y el de Fagus sylvatica, el haya, básicamente porque tuvieron un comportamiento diferente, en el sentido de que en los bosques más mediterráneos se cumplió nuestra predicción. Aquellas comunidades que tenían una mayor diversidad de especies forestales tuvieron menor sequía, tuvieron menor impacto de este episodio. Insisto, controlando el efecto de que una estación de por sí puede ser más húmedo, ¿no?
Pero en el caso de los hayedos fue al revés. Los hayedos que eran más ricos en especies fueron los más vulnerables. Y uno se pregunta, ¿por qué? No tengo una respuesta muy clara, pero sí tengo algunas ideas. Alguna de ellas es que lo que puede ocurrir es que los hayedos muy gestionados en Cataluña, lo que puede haber ocurrido es que los hayedos muy empobrecidos en especies correspondan a hayedos que sean muy perturbados y precisamente las especies que hayan quedado, además del haya, lógicamente, sean particularmente resistentes a las perturbaciones en general y por lo tanto pues no lo notaron demasiado. Es una hipótesis. Otra hipótesis es diferente en el sentido de lo que puede ocurrir es que puesto que históricamente estas comunidades de hayedos se han ido seleccionando, diríamos biológicamente, no por la gestión, hacia especies que son más eficientes con una gran disponibilidad de agua y por lo tanto menos tolerantes a la sequía, cuando tú tienes que la perturbación es el sentido contrario de la selección natural de aquella comunidad, es cuando se hace aquella comunidad más vulnerable. En una comunidad mediterránea, que ya de por sí uno de los grandes motores, como decía Adrián, de su constitución es la propia aridez. Cuando tú tienes una mayor aridez es cuando se produce pues, este efecto de compensación de la diversidad. Pero una comunidad en la cual precisamente el factor que ha constituido a la comunidad no es la aridez, pues cuando tienes la aridez la diversidad no te sirve para gran cosa. Esto es una hipótesis difícil de testar, pero sí más no sugerente. Vale, esto es lo mismo. Mensaje rápido. La diversidad de especies en general podemos decir que sí que garantiza una menor vulnerabilidad. Pero, aquí ya tenemos el pero, nos hemos de preparar para combinaciones de especies a las que no estamos acostumbrados. Creo que este mensaje ya ha ido saliendo. Por ejemplo, probablemente en el caso de estos hayedos, pues hayas conviviendo con especies con una mayor capacidad de resistencia al estrés hídrico, más mediterráneas, pues seguramente hubieran resistido mejor. El cambio nos lleva hacia allá y nos hemos de preparar a eso. O sea que las comunidades, no entenderlas como entes cerrados, sino precisamente como combinaciones de especies y que precisamente el nuevo contexto bioclimático que tendremos son nuevas combinaciones que igual ahora incluso ni sospechamos. Si más no, mentalmente nos hemos de preparar. Bueno, iré ya rápido. Estos son algunos datos porque antes ha salido Pinus silvestris, que sé que Regino le tiene un gran cariño, por lo tanto algo tenía que decir. De hecho, estamos estudiando en concreto en poblaciones de Pinus silvestris de Cataluña y de un poquito más abajo también. Y aquí, sencillamente, lo que quería ilustrar es que estos episodios de defoliación o de mortalidad asociado a años de déficit hídrico en realidad deben ser explicados a partir de un conjunto de muchos factores. Esta idea también ha salido y la hemos de tener en cuenta. Nosotros, por ejemplo, pues el primer factor, que básicamente quiere decir que por la estación esperamos que haya habido un mayor estrés hídrico, porque es una localidad en la cual pues está en más altitud, por lo tanto debe haber recibido más precipitación o menos radiación, lógicamente contribuye a explicar, en este caso estamos hablando de la defoliación del pino en este episodio. Pero hemos encontrado que también lo explica la densidad de la parcela, es decir, el número de árboles que están allá compitiendo por los recursos hídricos. Hemos visto también que el tipo de suelo puede contribuir. Y hemos visto también, aquí sale una de estas interacciones, que también sé que a Regino le encantan, el muérdago, el que haya unas poblaciones de muérdago ahí, pues también tiene su contribución. Este es el escenario, y es que delante de estos episodios extremos vamos a tener una combinación de diferentes factores. Conocer la contribución de cada uno de ellos pues puede ayudar también a la gestión. Esto es para poner gráficas, porque antes eran números y es un poco más árido. Esto nos lleva a alguna pregunta relevante en la cual no tengo una gran respuesta, y es que si nosotros tenemos una de estas respuestas no lineales delante de un episodio extremo, por ejemplo la mortalidad en referencia al área basal de la parcela, es decir, que hay más árboles compitiendo, si esta respuesta es no lineal, quizás y teniendo en cuenta el principio de no reversibilidad que antes os he dicho, igual resulta que lo que conviene es preventivamente, si sabemos que habrá este episodio, no sabemos cuándo, pero habrá, igual lo que puede interesar es previsiblemente actuar reduciendo esta área basal, porque de esa manera, delante del episodio extremo, la comunidad persiste y luego puede rehacerse, mientras que lo que tú puedes tener es que si hay una contribución de una densidad elevada, algunos de estos árboles se te mueren y esos luego no vuelven a crecer. He de decir que de momento no tenemos unos datos empíricos, existen modelos que apuntan en esta línea y que, por
por ejemplo, de este estilo de datos, que son proyecciones, en este caso, corresponden al contenido en agua esperado en estos escenarios climáticos, y vemos que nos salimos muy bien parados, ¿no? Pero no tenemos estudios claros, experimentales, para poder sostener esto, pero creo que hemos de pensar en ello. Otra idea clave en esta dinámica de la vegetación, he hablado de la mortalidad. He hablado de la mortalidad porque pienso que en nuestro país se ha estudiado menos la mortalidad y se ha estudiado más otras fases, porque es más fácil de estudiarlas, que son las del reclutamiento, que es la de la regeneración. Es evidente que la dinámica de la comunidad, el reemplazamiento de una comunidad por otra, se corresponderá a un desequilibrio entre la mortalidad y el reclutamiento de las diferentes especies. Si hay una especie que se muere más de lo que recluta y otra que no lo es tanto, la segunda es la que acabará reemplazando a la primera. Esto es un modelo muy genérico. Pero eso lo que nos viene a querer decir es que si queremos tener una cierta proyección de estos cambios asociados a procesos extremos, hemos de considerar la mortalidad y la regeneración que pasa después. En el caso de los pinos que hemos visto antes, por ejemplo, lo que vemos es que en estas zonas que se han secado y que corresponden básicamente a estas altitudes entre 800 y 1200, estos son datos de mortalidad, es precisamente en estas zonas donde encontramos más plántulas, no de pino silvestres, sino de quercíneas, robles, encinas, etcétera. Esto nos está indicando algo, nos está indicando que aquí probablemente lo que se está produciendo es la sustitución de una comunidad por la otra, y que, vamos a ver, no nos vamos a extrañar, si en el cambio climático, condiciones más áridas, donde teníamos un pinar de Pinus silvestris, pues tendremos un encinar. Bueno, pues a grosso modo era esperable. Lo que pasa es que ya estamos viendo, podemos evaluar el mecanismo a través del cual tiene lugar esto. Claro, si no hubiera ningún tipo de regeneración, pues la cosa sería un poquito más complicada. En este caso es interesante porque la mayoría de estos pinares, en realidad, cuando uno mira lo que decíamos antes de la gestión, pues te dicen que básicamente en su momento fueron repoblados. Eso es decir, que estos pinares funcionan bien, han crecido hasta ahora la mar de bien, y que es en estos momentos cuando empiezan a sufrir. Es decir, nos encontramos que comunidades, en este caso los pinares, por lo que hemos estudiado, que hasta ahora han funcionado bien, pero que se encuentran en los límites de su área de distribución, son las primeras comunidades que están sufriendo. Y están sufriendo a través de estos episodios extremos, y quizás se están ajustando a aquel mapa que veíamos que se quedaba blanco de zonas idóneas de Pinus silvestris. Bueno, esto me voy a saltar porque ya se acaba, pero sí que quería explicar... vamos a explicar también. ¿De qué manera también estamos viendo que esta dinámica, estamos viendo que en las zonas, diríamos, más eurosiberianas se van hacia una mediterranización, pero por otro lado, en otras comunidades lo que vemos no lo contrario, es lo mismo, y es que las comunidades mediterráneas, en general los matorrales, se ponen contentos. Antes Inmaculada nos lo ha explicado en las zonas de alta montaña. De hecho, a través de experimentos en los cuales ya no se trata de episodios extremos, sino que se trata de control, manipulación de las condiciones climáticas de una manera continuada, estos experimentos ya hace 9 años que se hacen en Garraf, lo que hemos visto es que precisamente en relación al control hay en este caso es Pinus silvestris, el Pinus silvestris crece menos, mientras que lo que son los arbustos están creciendo más, o sea que apunta en este sentido. Cuando ponemos los eventos extremos estos, podemos encontrar situaciones que yo os considero bastante interesantes, porque creo que estaban poco documentadas. En este caso es el matorral y los sabinares, el sistema matorral sabinar de Doñana, que con Ricardo, que veo que está por aquí, pues también nos lo estamos mirando, porque también hace unos años sufrió un buen episodio de secamiento, afectó tanto a las sabinas como al propio matorral. Entonces lo que estamos viendo es precisamente cuál es la regeneración de este sistema. Y lo que vemos es una cosa, vamos a decir, es trivial, pero igual no era así. Y es que en las zonas que sean de matorral, que se secaron más, es precisamente donde hay una mayor regeneración de plántulas. Es decir, estas comunidades, que hay que decir que tenían un cierto aspecto ya un poco deplorable, no diría senescente porque es una palabra un poco tabú, ¿no?, entre los ecólogos, pero que ya veíamos que tenían un índice de área foliar bajito y tal, vamos, para entendernos, estaban a punto de quemarse y tal, pues lo que vemos es que lo que el episodio ha producido es un rejuvenecimiento del matorral.
en el sentido, diríamos, de su edad, de la edad de los individuos que lo conforman. Esto puede tener implicaciones, digamos, más evolutivas acerca precisamente del papel de los fuegos y todo esto en las comunidades mediterráneas. Creo que ilustra un elemento de la dinámica de la vegetación mediterránea que igual no estaba suficientemente explicado y que creo que estamos documentando. Y es que cuando hay estos años que son muy secos, precisamente lo que favorecen es que especies que tienen un ciclo de vida relativamente corto, como son las estepas, como son muchas de estas especies, precisamente es un mecanismo que tienen para perpetuarse estas comunidades. Es decir, a veces las miramos solo en un contexto sucesional, de que acaban siendo sustituidas por otras, pero que probablemente el propio régimen mediterráneo hace que se puedan mantener en el tiempo. Y con eso iré a una de los mensajes para llevarse. En cualquier caso, se estaba observando una cierta tendencia a que el sabinar fuera invadiendo, se veían por ahí plantas y tal, estas zonas de matorral, un poco en este contexto sucesional. Y lo que hemos visto es que este proceso probablemente, estamos en ello, digo lo que se apunta, puede haberse ralentizado precisamente como consecuencia de lo que han sufrido estas sabinas. Son ejemplos que básicamente lo que nos están indicando es una tendencia hacia la mediterraneidad o hacia la matorralización de muchas comunidades y que, bueno, sin entrar en juicios de valores, representan en sí mismo unos valores. Dentro del contexto del mensaje de que nos tenemos que acostumbrar a nuevas comunidades, igual nos hemos acostumbrado a revalorizar este tipo de formaciones. Finalmente, otra idea que ya ha salido, y es la importancia de identificar mecanismos que pueden hacer que las comunidades delante de estos acontecimientos extremos puedan fluctuar menos o puedan tener mecanismos de mantenimiento. Nosotros hemos estudiado un caso muy concreto que es el del banco de semillas en las zonas del Garraf y estos experimentos de manipulación climática. Y lo que hemos visto es que el incremento del calentamiento progresivo implica una pérdida del banco de semillas, pero que esta pérdida del banco de semillas se ve fundamentalmente en las zonas de claros de vegetación. O sea, la estructura de la vegetación en zonas de claro y vegetadas, todo un clásico de la ecología española, tiene bastante importancia. Y esto nos genera bueno, voy a poner todo seguido porque si no tardamos mucho, nos puede generar uno de estos mecanismos, diríamos, de retroalimentación, que en este caso nos lleva hacia la aridificación, pero que podría ser lógicamente en el sentido contrario, es decir, el cambio climático nos disminuye el banco de semillas, sobre todo de especies de vida corta, pues porque no tienen suficientes recursos para completar su ciclo biológico, y por otro lado, un aumento de las zonas sin vegetación porque se van muriendo algunas de las que están allá. En conclusión, tu banco de semillas disminuye. Si disminuye tu banco de semillas, lo que tienes es que precisamente la capacidad de recuperar esa cubierta vegetal también disminuye. Aquí tienes una retroalimentación positiva que te puede reforzar la tendencia hacia una pérdida de la cubierta, o en otras palabras, a una microescala, cómo se produce esa aridificación, esa mediterranización, probablemente no de una forma homogénea, no toda la vegetación se va haciendo más clara, sino que se va parcheando más. Los incendios, iré rápido. Sabemos que en los últimos años el riesgo climático de incendios ha aumentado. Vale, ya está. Sabemos, esta idea no nos hacía mucho caso, ya desde que Westerling y compañía publicaron en el 2006 y dijeron que en los bosques de coníferas, de las rocosas, ocurría eso, ahora ya la comunidad científica internacional también lo ha asumido. El mecanismo, en su caso, explicaba que era la pérdida o la disminución del periodo de inhibición en las zonas de montaña, en nuestro caso sencillamente porque el número de días de baja humedad relativa y altas temperaturas ha aumentado. ¿Qué es lo que representa esto? Esto lo que representa es otro de estos mecanismos de retroalimentación, porque si tú tienes después de un episodio de sequía, se te acumula la materia seca, por lo tanto tienes más probabilidades de que se te incendie. Después del incendio, pues lo que a menudo tienes son pérdidas por escorrentía importantes, sobre todo en zonas dependiente y dependiendo lógicamente del tipo de sustrato. Aquí tenéis una de estas tendencias climáticas que el grupo de Luis de allí de la Universidad de Alicante han ido haciendo, en el sentido, en este caso no son predicciones, sino que son observaciones. La variabilidad en las precipitaciones en el levante español ha aumentado. Por lo tanto, podemos esperar que la conjugación de episodios extremos y de incendios nos vaya a disminuir el potencial del suelo y, a su vez, condicionar o disminuir la capacidad de regeneración. Estamos delante de otro de estos
de estos mecanismos de retroalimentación. A su vez, el incremento de la recurrencia o la disminución del periodo entre incendios estamos viendo que también condiciona la capacidad de recuperar. También tenemos estudios a escala regional, no os he puesto, Ricardo, perdona, a escala más local, pues sobre el terreno sí que hemos visto que aquellas zonas que se han incendiado 2 veces tienen una recuperación en su estructura peor que aquellas que solamente se han quemado una vez en los últimos años. Todas estas informaciones las vamos acumulando. Las predicciones, pues las predicciones que son es que los episodios largos de alto riesgo de incendio aumentarán. Aquí lo tenéis. Pero por lo que nos atañe a nosotros, lo que sí que podemos decir es que el aumento del riesgo será particularmente importante en las zonas de montaña. Antes ha dicho el primer orador, ¿no? En las zonas mediterráneas, pues como que ya tenemos mucho riesgo, pues aunque haya un poco más, pues no viene de aquí, haciéndolo muy a lo bestia. Pero en términos relativos, donde va a aumentar más el riesgo de incendios en zonas que actualmente tienen poco riesgo de incendio y que encontramos en zonas de montaña. En el contexto de este taller, creo que es importante decir esto. Zonas de montaña que hasta ahora podían haber estado poco afectadas por condiciones climáticas propicias para los incendios, cada vez lo van a ser más. De hecho, estos son algunos datos de los Alpes italianos, en los cuales ya se empieza a constatar esa tendencia meramente climática. Por otro lado, lo que sí que sabemos es que estas comunidades de montaña, los siberianas, hayedos, etcétera, tienen especies que son más sensibles. No tienen, seguramente porque históricamente no han tenido una selección en este sentido, tienen peores mecanismos de regeneración. Este es otro estudio que hicimos también, en el cual lo que vemos es que la proporción de especies que son sensibles, especies sensibles a los incendios, aumenta con el índice de Torwhite cuando la localidad es más húmeda, cosa lógica, y que eso implica que en aquellas zonas que se queman, incluso aunque sean relativamente húmedas, la regeneración es peor. Tienden a disminuir, a desaparecer de la comunidad. Esto también lo sabemos. Pero a pesar de eso, sabemos muy poco de la biología de estas especies. Por ejemplo, no sabemos el papel que pueden tener los incendios de superficie. Muchas veces aquí en España estamos acostumbrando a hablar de incendios de copa, pero ¿qué es lo que puede pasar si estos incendios son de superficie? ¿Cómo podemos gestionar el combustible en este sentido? Estos son temas abiertos de los cuales no sabemos lo suficiente. Sí que es una tendencia general, no únicamente de la península, aunque he de decir que hay muy poca documentación, es un tema abierto para trabajar, y unas pocas documentaciones encontradas, unos modelos que han hecho en los Alpes de Suiza. Estos gráficos lo que representan son los diferentes tipos de vegetación determinados por las especies dominantes en el gradiente altitudinal. Entonces, en uno de estos uno de estos escenarios futuros, para este periodo, pues lo que se ve es lo obvio, lo que esperaríamos, y es que en las zonas de mayor altitud comienzan a aparecer especies, pues son básicamente especies forestales que antes no estaban. Pues bien, desde el punto de vista de las condiciones climáticas asociadas a estos escenarios, si actualmente no se dan incendios en ninguna parte de este gradiente de 1.500 a 2.500 metros de altitud, resulta que se esperan intervalos de retorno de 100 años, es decir, incendios en un punto determinado, no sé exactamente el tamaño del píxel, pero en cualquier caso lo que sí que parecen es probabilidades de incendio importante en parte de este gradiente altitudinal. Evidentemente, en zonas de más altas todavía no aparecería. En otras palabras, las predicciones que tenemos apuntan a un mayor incremento de los incendios en estas zonas. E históricamente sabemos que ha habido periodos en los cuales se han producido esos incendios porque los palinólogos se han entretenido en mirar el carbón y que están asociados a la disminución de algunas especies, como es el caso del abeto. El tema del abeto y su relación, aumento y disminución en el paisaje centroeuropeo en relación a los incendios es un tema de debate muy fino, pero globalmente podemos decir de que el fuego es uno de los factores que ha contribuido a la variabilidad a lo largo del tiempo de estos tipos de bosques. Acabando, pues, creo que es importante conocer más la biología de estas especies, que sabemos que son sensibles, pero no sabemos exactamente de qué manera a este nuevo escenario. Resumiendo mis conclusiones, sí, gestionar el cambio. Yo creo que es este el reto. O sea, el reto desde el punto de la gestión es gestionar el cambio. El cambio va a ocurrir, por lo tanto, de alguna manera vamos a tener que gestionar. Podemos decir, la observación es solo una parte, es la primera parte, pero yo creo que no es únicamente observar el cambio, sino que seguramente
no digo sin los parques nacionales, aquí o allá, pero también habrá que gestionarlo. Ideas. Pues recogiendo, resumiendo, el cambio climático comportará cambios en la vegetación que pueden ser locales y rápidos a partir de episodios extremos. Valorizar las formaciones menos estructuradas, matorrales, dehesas, etcétera, porque son las que van a verse favorecidas. En las zonas de montaña estos cambios se manifestarán claramente debido al gradiente altitudinal. Las zonas de montaña representarán refugios, una idea implícita ha salido aquí, pero creo que hay que decirla de una manera ya explícita. Sí, representarán el refugio para muchas especies. Un punto de valoración muy importante. Por otro lado, también representan un elemento importante para favorecer los movimientos de las poblaciones, las migraciones. Reforzar los mecanismos estabilizadores delante de estas alteraciones. Estamos que el sistema está fuera de equilibrio. Yo diría básicamente, por decirlo de una manera, diría sí, está fuera de equilibrio, está descontrolado hasta que se vuelva a controlar. Reforzar los mecanismos estabilizadores. Algunos de ellos, algunas cosas que apuntan, la estructura de la comunidad, estructura en términos de densidad, en términos de distribución espacial, parece que eso juega un papel bastante importante. De momento tenemos informaciones más o menos dispersas, quizá nos falta un marco conceptual más claro para ponerlo, pero parece que esto es importante. La diversidad también lo parece, pero es bastante más sutil que decir la diversidad a brochazo gordo. Por ejemplo, yo no he hablado, pero considerar la diversidad en términos de grupos funcionales nos puede ayudar mucho. Cuando digo grupos funcionales, quiero decir empezar a pensar, incluir en el modelo los microorganismos, los parásitos, los mutualistas y no únicamente dividir los animales en frugívoros y de semilla seca o las plantas entre herbáceas y leñosas, ¿no? Y finalmente gestionar los incendios en las zonas de montaña y en ecosistemas que son sensibles. Aquí algunas ideas: evitar los incendios de copa, por lo menos hasta que no sepamos algo más, parece importante, y sobre todo aumentar la sensibilidad, el conocimiento, la sensibilidad de estos sistemas. Y perdona si me he alargado.